¿Todo bien? Estamos grabando. Bueno, hay 39 personas en este momento. Bienvenidos a la clase entonces del día de hoy. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando. Pues ya avanzamos con estas estrategias de manipulación de masas, ¿verdad? Y las últimas que vimos, recuerdo que fueron la estrategia de diferir, que hacíamos la referencia con la de la gradualidad. Hacíamos también el análisis de la número 5, que es la de dirigirse al público como criaturas de poca edad, y también se hizo una explicación al respecto. Y la número 6, que es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Ahí nos quedamos, según recuerdo, y hoy vamos a continuar para finalizar con estas 10 estrategias. De la número 7 a la número 10. Hay un par ahí que son bastante pequeñas y entonces el tiempo, primero Dios, pues nos va a alcanzar en forma adecuada. Muy bien, Andrea ya está también por ahí, Amelia, muy bien, gracias por atender la recomendación de podernos, pues, ver, aunque sea por esta vía virtual. Créanme que yo también lucho con mi cámara, que a veces no quiere ni una ni otra, pero ahí estamos. Bueno, primero, pues nuestra acostumbrada sección de anuncios en esta tardecita, dice un presentador por ahí de deportes. Vean, he estado recibiendo reportes en Classroom de al menos un par de compañeros, no sé si son de esta jornada, han reportado en las últimas horas el envío del diagnóstico. Y yo quiero decirles que por favor no tengan pena por eso, o sea, ya no lo registren en Classroom, basta con que hayan hecho el formulario, porque igual el tema igual ya fue analizado, ¿verdad? Y dijimos que igual no tenía ningún valor, no valía puntos, ¿verdad? Era solo para darnos la idea de cómo estábamos en el grupo, ¿no? Que está participando en este curso. Entonces hago esa observación para quienes han estado reportando el envío del diagnóstico. No hay ningún problema, no es necesario que lo hagan. Eh, ¿Cómo van con tiempos recios? A ver, alguien que ya haya comenzado su lectura, eso sí me interesa, a ver cómo vamos, porque pues sí, me preocupa porque vean, el tiempo está avanzando. Febrero es bien corto y ya, pues cuando citamos, viene marzo, la Semana Santa, y después de la Semana Santa, un par de días y ya, se terminó la cosa, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si ya arrancaron, si ya al menos leyeron el prólogo, no sé. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿quién se anima? ¿No? Bueno, por lo menos sí saben quién es el autor, ¿verdad? A ver, ¿quién es el autor de Tiempos Recios? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Nacionalidad de Mario Vargas Llosa. Peruano. Peruano. Muy bien, peruano. Ahí vamos, ahí vamos. Ya eso es bastante, de verdad. Eh, ¿De qué se trata la obra? De los Eso. 14, de los 14 años de los Ajá. del gobierno de Colombia, de Juan José Arévalo y Jacob Arbenz. De la era democrática. De la era democrática. ¿Y por qué se le llama la era democrática? Porque pues tengo entendido que fue como el fin de un montón de gobiernos autoritarios y de dictaduras Ajá. en Guatemala. Ajá. Ajá. ¿Y quién estaba en el poder antes de esa famosa era democrática? ¿Cómo se llamaba el presidente? Jorge Ubico. Jorge Ubico. ¿Y qué pasó con Jorge Ubico? Eso es pura cultura general, ¿ya vieron cómo vamos? Eso, aunque no está en el libro, lo tienen que saber a estas alturas. ¿Qué pasó con Jorge Ubico? ¿Quién siguió después de Jorge Ubico?
Sí vieron, yo recuerdo que, no sé si todavía lo den, pero en la carrera hay un curso, creo que en las tres carreras hay un curso que tiene que ver algo con la historia de Guatemala, ¿no? Formación social guatemalteca, creo que todavía se lo dieron a ustedes, ¿verdad? No sé si ahí vieron algo de eso. ¿Eh? Eso es pura cultura general, ¿verdad? Hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo porque si algo estamos exigidos los comunicadores es a eso, ¿verdad? Tener una amplia cultura general. ¿Cómo se logra eso? Ya lo dijimos al inicio, leyendo, leyendo y yendo a la historia, ¿verdad? Pues no digan, es que yo no vi, no, todavía no había nacido en ese tiempo, sí, pero estamos obligados a ir y conocer esa historia para que ya no se vuelva a repetir, ¿verdad? Porque muchas veces por eso es que toleramos un montón de cosas porque no conocemos esa que es la verdadera historia que debemos conocer, ¿verdad? Y muchos se equivocan y cometen el error de decir, ¿quién siguió después de Jorge Ubico? Ah, siguió Arévalo o siguió Arbenz. Y no, después de Jorge Ubico hubo un triunvirato ahí, ¿verdad? Que, bueno, realmente decidieron poner a un gobierno de transición, se le llamaba en aquel entonces, ¿verdad? Que, si no estoy mal, fue Federico Ponce Baides, ¿verdad? El que sucedió a Jorge Ubico, pero fue de transición porque solo estuvo el acuerdo era que iba a ser mientras se daban las elecciones y parece que al señor le estaba pasando lo mismo que a Ubico, se quería quedar más tiempo ahí, ¿verdad? Y algo así es la historia. Eso lo cuenta un poquito el libro, ¿verdad? Entonces, háganme la campaña y háganse ustedes la gran campaña, ¿verdad? De comenzar a leer su libro, porque si no, cuando sientan les va a agarrar el dedo a la puerta, ¿verdad? Eh, y entonces ahí pueden tener dificultad y van a estar atropellando la lectura y no van a comprender nada y se van a limitar solo a los títulos, a los subtítulos y ese no es el chiste, ¿verdad? Es una lectura apasionante, de verdad, miren, está por capítulos y yo sé que les va a gustar, ¿verdad? Pero sí, tienen que comenzar ya porque, repito, si no, les va a agarrar el dedo a la puerta o como dicen allá en mi pueblo y no lo tomen y no piensen mal, los va a coger el tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Atiendan eso y estoy seguro que conforme vayan adentrándose en la lectura va a ver que les va a fascinar. En un par de clases ya no voy a tener que preguntar, ya comenzaron la lectura, sino que más de alguno voluntariamente, Lick, yo quiero opinar, mire, y porque se va a emocionar y va a querer compartir, ¿verdad? Lo que va leyendo para motivar a los otros compañeros que aún no hayan comenzado su lectura, ¿verdad? Pero, repito, tienen que hacerlo, porque si no, insisto, ¿verdad? Van a estar apurados y no ese es el chiste. Bueno, les cuento que les puse ahí en Facebook una noticia que muy amablemente me compartió el compañero Javier Hurtarte y bueno, puse el link ahí en Facebook, pero al menos yo no pude accesar. Me pide registrarme y toda la cosa, traté de hacerlo, pero eh, no lo logré. Igual ahí les puse a ustedes el link, ojalá y ustedes sí puedan hacerlo, porque pues me parece bastante interesante el título de la, de la noticia que nos comparte Javier, ¿verdad? Y que pues de una u otra forma tiene relación con lo que estamos platicando, ¿verdad? El título de la noticia dice, lo que consigues cuando no tratas a los espectadores como idiotas. El programa Ingeniería Romana está tan bien contado y reconstruye también las ciudades romanas que capturó la atención de un niño que vive asediado por estímulos, ¿verdad? Eh, que sí, que si nos volvemos tontos, que no tenemos memoria ni capacidad de concentración ni paciencia, que la multipantalla, la multitarea, el multitodo nos tienen alienaditos, que no es lo mismo que alientaditos, ¿verdad? Perdidos, dice, que nadie lee porque hay demasiadas series. Ojo con eso, ¿verdad? Porque cualquier parecido con lo que vivimos actualmente en la realidad es mera coincidencia. Como dice el anuncio, ¿verdad? Llevas 6 capítulos de tu serie favorita, pero no has comenzado tu tesis, ¿verdad? O no has comenzado la presentación para mañana. Aquí sería, llevas 8 capítulos de El Señor de los Cielos, o ¿cómo se llama? La de Pablo Escobar, ¿verdad? O Betty la Fea, pues, pero no han leído ni el prólogo de Tiempos Recios, ¿verdad? Entonces, haciendo la comparación. Entonces dice,
que nadie lee porque hay demasiadas series, que somos mucho más idiotas que nuestros antepasados, que nos da miedo cualquier actividad intelectual que supere un tweet. Imagínense eso. Estoy al tanto de las teorías apocalípticas y además tengo un hijo de 8 años que aprendió a manejar la tablet antes que a masticar alimentos sólidos. Por eso tal vez no me crean quienes están convencidos de que criamos zombies con Wi-Fi. Uy, imagínense qué duro eso. Dos cosas entusiasman a mi hijo: el videojuego Minecraft, que permite construir mundos enormes con piezas, una especie de Lego virtual, y los tabeos de Asterix, espero haberlo dicho bien. Por eso le puse a traición una serie documental titulada Ingeniería Romana, que está en RTV a la carta. Creo que me dejó abrir toda la nota. Vamos a ver, no sé si hay más. Dice: ni yo mismo creía en mi apuesta y me había resignado a que le pareciera un rollo y me dejase solo en el salón. Creo que es un cuate español el que escribe, por eso los términos, ¿verdad? Triste y añórate, o añorante, mejor dicho, de un buen preceptor romano. Ay, suspiraría cómo educaría Séneca a mi hijo, pero abrió mucho los ojos y no los cerró hasta los créditos. La serie de José Antonio Muñiz no trata al espectador como imbécil ni se rebaja al nivel del animador de campamentos. Tampoco es para niños, pero está tan bien contada, aporta tantísima información y reconstruye también las ciudades romanas a partir de las huellas arqueológicas que capturó toda la atención de un niño que vive asediado por estímulos y destellos. Y así sigue la nota. Seguramente hay más, ¿verdad? Pero pues yo, a manera de introducción, ustedes pagan el chancecito y repito, puse el link ahí en el grupo de Facebook para que puedan leerla en un tiempito, ¿verdad? Que tengan chance ahí, puedan analizar esa nota, ¿verdad? Pero, insisto, me quedo con lo que dice de la televisión, ¿verdad? Ustedes ahora con Netflix, con Disney Plus, con qué más, con Amazon Video. Híjole, un montón de plataformas, ¿verdad? Que realmente nos quitan a veces más del tiempo valioso y necesario que necesitaríamos para otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso también es, pues es parte de la globalización de la tecnología y que nos ha hecho que nos olvidemos de cosas que antes hacíamos más, como leer, por ejemplo, ¿verdad? Ahora pasamos idiotizados con este aparatito, ¿verdad? Que se llama teléfono inteligente, aunque yo no creo que sea más inteligente que nosotros, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no vaya a ser que en algunos casos sí, ¿verdad? Entonces, pasamos más tiempo ahí y dejamos de hacer cosas como la lectura. Es lamentable, ¿verdad? Esto tiene sus desventajas y sus ventajas, por supuesto, tiene muy buenas ventajas, ¿verdad? Muchos en este momento seguramente están recibiendo esta clase a través de su teléfono. Esa es una gran ventaja, es algo que hace 25, 30 años era imposible pensar que sucediera, ¿ok? Pero también tiene sus desventajas y una es eso, ¿verdad? Que pasamos mucho tiempo con esto, ¿verdad? Y repito, dejamos de hacer muchas cosas importantes, ¿verdad? Por estar pendientes del aparatito. Consejo, yo lo hago cuando puedo, trato de desconectarme el fin de semana por lo menos unas 6 horas, 6, 7 horas, y regularmente es el domingo. Tengo la costumbre de apagar mi teléfono en la noche, tipo 9, 10 de la noche, lo apago, y el sábado, para amanecer domingo, no lo enciendo el domingo, ¿verdad? Igual, o sea, estoy en casa o mi familia sabe dónde estoy, y por ahí 4 o 5 de la tarde lo enciendo para ver qué onda, ¿verdad? Pero ese es un buen ejercicio, ¿verdad? Para desintoxicarnos un poquito del aparatito este, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué más tenemos para hoy? A ver si hay más en la sección de anuncios. Pues eso les quería compartir acerca de esta nota. ¿Por qué la puse en Facebook? Porque vamos a ir dándole también vida a los grupos, tanto el de ustedes como el del sábado, ¿verdad? Los grupos de Facebook, y por eso la puse ahí para que ustedes, los que puedan accesar, ¿verdad? Puedan dejarme su análisis, su comentario ahí en la sección de comentarios y será pues bien recibido. Perfecto. Continuemos, vamos a ver opiniones. ¿Qué les pareció la tarea
reciente que hicieron información, desinformación y manipulación. Les pedí que ubicaran una noticia, que hicieran un resumen que, pues, que cumpliera cada una de estos aspectos. Por ahí alguien, no sé si de esta jornada o del sábado, igual me comentó que como que fue muy poco el tiempo, que su trabajo, etcétera. Miren, los tiempos que yo dejo para las tareas están planeados o están planificados según yo considero que ustedes lo pueden hacer perfectamente. Yo sé que todos trabajamos, todos, ¿verdad? Todos en algún momento, pues unos en distinto horario, etcétera. Entonces, trato de que acorde a la tarea, así sea el tiempo, ¿verdad? Entonces, considere que esto, el tiempo, pues que les puse era el justo y el necesario y pues considere, insisto, que no iban a tener mayores dificultades. Pero cuéntenme ustedes, ¿cómo les fue con esa tareita? ¿Qué experiencia les dejó? ¿Les fue difícil encontrar las notas que cumplieran con lo que yo les estaba pidiendo? En fin, les escucho. A ver. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Víctor. Adelante, Víctor. Fíjese que a mí me pareció bastante interesante hacer ese trabajo porque al momento de estar buscando las notas, primero la de información, la primera estaba fácil, pues porque era cuando uno buscaba en cualquier medio, que no cualquiera, pero la noticia es más fácil de encontrar. Sin embargo, en el otro, creo que era desinformación. En ese, había puesto una noticia, pero después la cambié por otra, porque creí que no encajaba bien. Pero, déjeme explicarle bien la noticia. Es que esta noticia es de un medio en el que Rodrigo Polo dio su opinión, y como cabal usted habló de Rodrigo Polo, yo dije, bueno, voy a ir a su Twitter porque él comparte mucha desinformación, utiliza bastante la información a su favor para manipularla y compartir desinformación. Entonces, justamente llegué a una nota y esa nota fue la que publiqué, la que le escribí ahí al momento de estar leyéndola. Entendí muy bien lo que decía, que utilizaba los datos a su favor para compartir información supuestamente verdadera, cuando en realidad no era eso. Muy bien. ¿Y con la manipulación, cómo le fue? ¿O es Esa igual esa? estaba, bueno, esa creo que fue más fácil, no, esa creo que fue más fácil porque también agarré del perfil de Rodrigo por de otro link que estaba compartiendo él, porque la verdad él comparte bastantes tonterías, entonces de ahí agarré y lo que vi era cuando intentó dar un comentario como que a su favor sobre las ONGs y quién las fiscaliza y todo eso. Entonces la nota me pareció bastante adecuada para colocarla en eso de manipulación. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? A ver, una voz femenina. ¿O escojo yo? Aquí tengo el listado. Buenas noches, licenciado. Adelante. ¿Quién anda por ahí? Ramos. Sí, exactamente. Adelante. Se le escucha bajito. A ver si puede hablar un poquito más fuerte. Cuéntenos. Okay. Buenas noches, licenciado. Ahí Yo le estamos, iba ahí a estamos. comentar que... Ahí está bien. Okay. Que respecto a la noticia de desinformación, bueno, la noticia de información es un poquito menos complicado conseguirla porque hay medios en los que uno confía bastante y pues entonces creo que de ahí, al menos en mi caso, yo no saqué las noticias de información de unos reportes que saca No Ficción. Y la de desinformación y la siguiente, ¿cuál era? La de manipulación. Mira que esas dos las saqué del Ministerio de Salud, porque, y de hecho vi algunas en las que podrían ser ambas, pues, porque al menos lo vi de una noticia. Yo creo que el tiempo no tenía que ver, ¿verdad? De la noticia, pero que algunas noticias en las que venían y en su tiempo estuvieron poniendo que eran poquitos casos y así, y pues yo creo de que ahí era manipulación a los datos ciertos, pues, y la de desinformación en la que empezaron a arreglar lo de las alertas el año pasado y empezaron a abrir todo diciendo que todo estaba mejorando y pues en realidad no era así, estaban desinformando pues a la población, entonces esas dos las saqué de ahí y ese fue mi caso. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a escuchar una última opinión. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Ahorita empataron. Ahí vamos bien. A ver.
su micro, la última persona que intervino, por favor. A ver, una última opinión, ¿qué les pareció? Por lo visto fue más fácil información, obviamente, ¿verdad? Porque suponemos que todos los medios pues están, es lo que más tienen, ¿verdad? Por ahí se iba a ir complicando con desinformación y más con manipulación. Eso era la idea, ese era el objetivo de la tarea, ¿verdad? Que ustedes tuvieran esa capacidad de poder diferenciar entre una y otra, ¿verdad? A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí que nos quiera compartir cómo le fue? ¿Cuál fue la más difícil de conseguir? Etcétera, ¿verdad? Con una duda, Sí. entonces, en un determinado momento la desinformación tiene una línea bien delgada entre los infomerciales, porque regularmente las empresas lo que hacen es pagar espacios publicitarios, pero los medios los venden como información. Sin embargo, considero que no dejan de ser desinformación porque está siendo manipulado y hay dinero de por medio. Ese es un ejemplo bien interesante, los famosos infomerciales. Qué bueno, René, muy buen ejemplo. Híjole, miren, es complicado, ¿verdad? Porque es una noticia disfrazada, ¿sí? En realidad es un comercial, pero lo hacen ver como una noticia, ¿verdad? Entonces, hay un mensaje, ¿sí? Nos están diciendo algo. Ahora entra lo que dice René. Ese mensaje, lo que contiene ese mensaje, ¿es verídico 100%? ¿Sí? ¿Es verídico parcialmente? ¿Sí? Porque si es un anuncio de una institución del gobierno, por ejemplo, o del mismo gobierno en sí, disfrazado de noticia, ¿qué les digo? De acuerdo con las últimas estadísticas del gobierno actual, el índice de desnutrición en el país ha disminuido en un 30%, ¿sí? Y nos dan ese mensaje. ¿Será que realmente eso es cierto? Ahí entra lo interesante lo que dice René. Entonces, si no, fácil, puede ser desinformación, puede ser manipulación, ¿verdad? Etcétera. Eso, cuando veamos más adelante las famosas fake news, las famosas noticias falsas y el chequeo de datos, ¿verdad? Que hay una unidad para esos temas, van a ver ustedes qué interesante cómo podemos ahora, y es un tema de moda, el chequear los datos, el contrastar los datos para detectar noticias falsas. Muchos medios ya lo están haciendo, incluso ya hay medios que tienen su staff, así como tienen su staff de periodismo investigativo, ¿no? El grupo que hace periodismo investigativo, hay medios que tienen ya su staff para chequeo de datos, para hacer ese contraste y analizan si una noticia es falsa o no, ¿verdad? Y hay medios que se dedican exclusivamente a chequear datos y a detectar noticias falsas y a decirnos, miren, esa noticia es falsa por esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, gracias René, es un ejemplo bien interesante, ¿verdad? Entonces, fácilmente puede caer en las dos, desinformación y manipulación. Bueno, 6 de la tarde casi, vamos a entrar a las últimas 4 estrategias que nos quedan, ¿verdad? Para cerrar con este tema. Y les adelanto, yo en el transcurso de las horas, después de la clase de hoy, les voy a poner ahí un link de un video que explica muy bien estas estrategias. Hacen un análisis, los tipos son colombianos, pero no es extraño a lo que sucede en el país, ¿verdad? Ellos lo hacen con base en su país, pero es similar a lo que pasa en Guatemala y van igual haciendo un ejercicio similar al que hicimos acá, leen una estrategia y hacen ellos el análisis. Eso les va a servir para que rematen ustedes el tema previo al laboratorio que vamos a desarrollar, que por cierto, el laboratorio está para mañana. Yo les voy a dar las instrucciones. Regularmente hago una guía de trabajo, ¿verdad? Y ahí les doy los pasos, ahí va a estar el camino que tienen que seguir para poder desarrollar ese laboratorio. Les adelanto, ¿qué van a hacer? Algo parecido al ejercicio que hicieron con información, desinformación y manipulación.
van a agarrar estas estrategias y las van a relacionar como un hecho de la vida real y van a decir ustedes en cuál estrategia encaja ese hecho, por qué, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo les voy a explicar qué van a hacer. Nada complicado, la verdad. Mis tareas yo trato de, y sobre todo ahora que estamos en esta modalidad virtual, ¿verdad? Ustedes que cualquiera diría, ah, bueno, ahora está más fácil. No, no crean, tiene sus bemoles esto, ¿verdad? Y hay que invertirle tiempo, y así como ustedes, igual nosotros, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo trato de que mis tareas que no sean tan engorrosas, tan complicadas, eso sí, que les deje algo, ¿verdad? Que ustedes aprendan algo, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, por ahí va a ir el asunto. Eso será mañana entonces que yo haga esa explicación. Bueno, la número... ¿Cuál sigue? La número 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Mientras alguien que nos colabore ahí con la lectura prepara su documento en la número 7, yo les voy a presentar aquí para que vayamos con esta ilustración de la mano con la estrategia que sigue. Ok, creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Miren qué bellezas aparecen ahí en la foto que ilustra esta lámina, ¿verdad? Y al fondo, pues los logotipos de dos grandes cadenas de México, de una ya platicamos, que es Televisa, y al lado la otra, la competencia directa, ¿verdad? Que igual es una empresa grande de medios de comunicación, que es TV Azteca, ¿verdad? Que tiene un canal acá en Guatemala, ¿verdad? Que ya todos sabemos, y bueno, a ver, alguien que tenga ya el documento a la mano y que nos colabore con la lectura de esta estrategia y luego hacemos una breve explicación. Si alguien quiere aportar también con el análisis, bienvenido. A ver, ¿quién está listo por ahí? Ahorita lo leo, Ali. Adelante. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La claridad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ok, perfecto. A ver, vamos a invertir ahora el asunto. ¿Alguien que ya haya captado esto y que quiera opinar algo o que quiera hacer alguna relación con lo que sucede en la vida real o a lo que nos enfrentamos muchas veces? A ver. ¿No? Miren, pues, a ver, dice, aquí hay varias cosas que impactan, ¿va? Ustedes primero, lo que está entrecomillado, dice, vean, la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. Insisto, cualquier parecido o coincidencia con lo que pasa en países como Guatemala es solo eso, mera coincidencia, ¿verdad? De forma que la distancia de la ignorancia que planea, ¿sí?, entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores, ¿sí? Eso se da en nuestro país. Para mucha gente es imposible alcanzar cierto nivel de educación. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para eso, ¿sí? No todos los niños en este país tienen la dicha de estudiar en buenos colegios, ¿sí? En buenas escuelas, ¿sí? Eso está reservado solo para unos pocos. Y así ha sido, así es y así va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque las élites, los grupos de poder que estamos relacionando con estas estrategias, así lo quieren, ¿sí? Y cuando hablamos de esos grupos de poder, por supuesto que incluimos al gobierno, ¿sí? El gobierno también está metido en eso, ¿verdad? Que no hay recursos en Guatemala, eso es mentira. Recursos hay suficientes, hay hasta para que se lo roben, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen ustedes ese cuento, porque eso también es muy recurrente en los medios de comunicación, la escasez de recursos en el Ministerio de Salud, la escasez de recursos en el Ministerio de Educación, eso es mentira.
¿sí? Eso es mentira, porque hay recursos, hay presupuesto, ¿verdad? El problema muchas veces es la falta de ejecución, ¿verdad? De ese presupuesto y muchas veces y casi siempre la maldita corrupción, ¿verdad? Porque pues la plata va a parar a otros destinos, ¿verdad? Y por eso se deja de atender esos temas como la educación, como dice acá, ¿verdad? Todo eso muchas veces es planeado, ¿sí? Muchas veces los mismos gobiernos no procuran la mejora de las escuelas. Miren ahorita que estamos en pandemia, fácil hubieran aprovechado para arreglar todas las escuelas del país, porque hay recursos para eso. Pero no, ahí están las escuelas abandonadas, que yo no sé qué va a pasar ahorita que en algunos lados van a hacer la modalidad esta híbrida, pues, ¿verdad? Sin escritorios, sin libros de texto. Esos anuncios que saca el gobierno que entregan valijas didácticas y todo, vayan a encontrar 100 maestros y pregúntenles a quiénes les llega eso, tal vez a unos 5, a unos 10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que el sistema quiere, ¿verdad? ¿Sí? Entre más ignorancia, ¿sí? A más ignorancia, más explotación, ¿sí? Un pueblo que no se le da la educación de calidad, ¿verdad? Es presa fácilmente de ser explotado, y eso es lo que pasa en países como Guatemala, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Nos inducen a que nos quedemos en esa mediocridad, ¿verdad? A través de los medios. La televisión es un medio utilizado muchas veces acá, ¿verdad? La que sigue, la número 8, y la voy a enlazar con esta y voy a explicar algo acá que seguramente pues algunos se van a extrañar de lo que voy a decir, ¿verdad? Pero dice la número 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, ¿verdad? Yo acá pongo un ejemplo, ¿verdad? Esos programitas de televisión como donde sale este cuate Adrián Uribe, creo que se llama, ¿no? Con su peine aquí todo y el peinado. Miren, hay mucha gente que lo imita, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la televisión tiene ese poder de persuasión terrible, ¿verdad? Que mucha gente imita esas cosas, ¿verdad? Y eso que me fía a ese nivel, pero vayámonos a otro nivel, o sea, miren ahorita con los artistas, pues, ¿cuántos no andan peinados como el fulano, ¿verdad? O como el sutano, o se visten como esos artistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tristemente, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, no es nada extraño. ¿Cuántos de nosotros crecimos con el programa El Chavo del Ocho? A ver, ¿sí? Muchos o casi todos, o en más de alguna ocasión ustedes vieron el programa de Chavo del Ocho, ¿verdad? No me van a decir que no. Y ahí nos entreteníamos, ¿verdad? Y vean, oh sorpresa, ¿verdad? El famoso Chavo del Ocho no es tan bueno como parece. Yo sé que ahorita muchos me van a linchar, ¿verdad? Sobre todo las que ya son mamás, ¿verdad? Porque los niños se siguen entreteniendo con el Chavo del Ocho, pero hagamos un análisis rapidito del programa El Chavo del Ocho. Vean cuántos antivalores se transmiten ahí. Primero, un niño huérfano. Yo nunca le conocí al papá y la mamá, y ustedes seguramente tampoco. Ahí ya tenemos el primer antivalor, ¿sí? Un mensaje negativo. Un niño huérfano, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Sí? No sabemos qué pasó. Segundo, don Ramón y la Chilindrina, ¿sí? Papá soltero, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Saber igual. Nunca paga la renta, irresponsable. Le dice a la Chilindrina que le mienta al señor Barriga, otro antivalor, otro mensaje negativo, ¿verdad? ¿Sí? Y paren de contar. ¿Quién más? Kiko, el niño mimado, ¿verdad? Consentido. Bueno, para nada, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y ahí, bueno, doña Florinda, mamá soltera igual, ¿verdad? El profesor Barriga que le lleva flores casi todos los días y entra a tomar un cafecito ahí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que solo cafecito llega a tomar el profesor Barriga o que esas flores son solo por el cafecito? ¿Ah? Profesor Girafales era... El profesor Girafal, perdón, ya, el profesor Girafales, ¿verdad? Entonces, yo no creo, ¿verdad? Esos cafecitos, pues algo de interés hay ahí, ¿verdad? O algún efecto han de tener, ¿verdad? Porque sale Kiko y entra el profesor Girafales y nunca vemos qué pasa
cuando ellos están solos. Casi las escenas que vemos es cuando está, al menos está Kiko ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después del cabecito? Saber, ¿verdad? Ahí hay otro mensaje, ¿verdad? Entonces vean cómo eso nos deja la imaginación, ¿verdad? De muchos antivalores que se transmiten a través de estos programas de televisión, ¿verdad? Pero ahí nos entretuvimos nosotros con el famoso Chavo del Ocho. Y así, si analizamos al resto de personajes, más de algo negativo encontramos. El problema es que en mi tiempo, por ejemplo, nadie me explicó esto, ¿verdad? Y uno de niño, ¿y cómo, verdad? Me explico. Entonces, eso es solo para ponerles un ejemplo, pero así hay muchos programas parecidos, ¿verdad? Que lejos de educar, lejos de formar, lo que hacen nada más entretenernos y fomentar esa ignorancia y esa mediocridad, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a seguir con la 9, ¿verdad? Dice, reforzar la autoculpabilidad. ¿Quién la tiene por ahí? Aquí está la número 8, miren, ahí está la foto del famoso actor este que les cuento, ¿verdad? Y todo eso es intencionado, lo que yo les decía, Televisa es una fábrica de tonteras, ¿verdad? O sea, analicen ustedes el montón de por ahí. ¿Saben qué es lo triste? Que aquí en la televisión abierta, pues es lo correcto decir la televisión abierta, que son los canales de Albavisión, ellos, ¿verdad? Dicen la televisión guatemalteca. No es correcto, porque guatemalteca es hasta TV Azteca, que tiene el nombre de los mexicanos, porque es una franquicia de ellos, pero hasta ellos son guatemaltecos, porque están aquí, ¿verdad? Es la televisión abierta, que la diferencia de los otros que solo están en sistemas de cable, ¿verdad? Entonces, para que lo digamos como es. Bueno, entonces vamos a la número 9. Esto es bien importante, reforzar la autoculpabilidad. ¿Quién la tiene lista por ahí? Que nos colabore, por favor. Yo la tengo, Lick. A ver, adelante. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, por lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Inhibirse de sus acciones. ¿Qué entienden ustedes por eso? Inhibirse. ¿Qué entienden por esa palabrita? A ver, el compañero que la leyó, si tiene alguna definición. Que si tienes alguna intención de hacer algo, deja de hacerlo. Deja de hacerlo, ¿verdad? Sí, Ya no lo hace. exactamente. Exacto, muy bien. Vean, dice por acá, por causa de la insuficiencia de su inteligencia. Uy, es que aquí hay algunas cosas que nos pegan duro, ¿verdad? Ustedes, ¿recuerdan ustedes cómo no lo van a recordar? Al famoso Jimmy Morales, ¿verdad? El recién presidente que tuvimos en Guatemala, ¿verdad? Orgullo para el exterior del país, considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. No lo digo yo, lo dijo él. Todo lo que le estoy diciendo es falacia, güey. Es todo lo contrario. Pero ¿qué decía Jimmy Morales, verdad? En sus primeros discursos, cuando ya el encanto estaba pasando, que suele pasar con todos los gobiernos, ¿verdad? Esa luna de miel que se tiene al inicio, a los días, a los meses, hasta sus mismos votantes, pues sucede lo contrario. ¿Qué decía Jimmy Morales? Recuerdo yo cuando se le comenzaba a atacar por ciertas decisiones, ¿verdad? En un discurso dijo, yo no tengo la culpa que ustedes hayan votado por mí. Entonces, como dicen en mi pueblo, no solo, sino que, ¿ah? Eso decía Jimmy Morales. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos dicen, ¿no? Que los culpables de esa desgracia de haber votado por Jimmy Morales, pues simplemente éramos nosotros, hasta los que no votamos por él, ¿verdad? Él mismo lo decía en esos primeros discursos, ¿verdad? Entonces, sucede en el gobierno, sucede en muchos ámbitos de la vida, sobre todo en la política, que no solo se pasean en nosotros con las decisiones que se toman, ¿verdad? Se pasean en el pueblo, sino que para colmo salen diciéndonos, pues ustedes tienen la culpa, ¿sí? Si se enferman de COVID, ustedes tienen la culpa por no usar la mascarilla, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y se dejan de hacer acciones, ¿verdad? Que contrarresten esos riesgos, ¿verdad? Entonces, son dos ejemplos así fáciles que yo encuentro para esto de reforzar la autoculpabilidad.
Perfecto, vamos a cerrar con la número 10, que también es muy interesante, ¿verdad? Y igual, alguien que quiera leerse la número 10, que es la última, por favor. La puedo leer yo, Lick. Adelante, por favor. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Ok. Perfecto. A ver, ¿por dónde inicio? Porque aquí también hay un par de ejemplos muy buenos. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ahora están de moda los famosos algoritmos, ¿no? Así le llaman en la web, o en el internet, o en la internet, ¿verdad? A mí me pasó algo curioso en estos días. Yo estaba buscando, ¿qué es lo que estaba buscando? No recuerdo si era un medicamento, una cosa así, en internet, fíjense, en internet, sí. Y luego, sorpresa, cuando voy a mi teléfono y abro mi página de Facebook, ¿de qué creen que se trataba el primer post que había en mi página de Facebook? De un anuncio relacionado con el medicamento que yo estaba buscando. Y yo de verdad dije, oh, puchica, esto está terrible, ¿no? O sea, a esos niveles estamos llegando, ¿verdad? Y luego, entonces me acordé de esto, de los famosos algoritmos que a mí me cuesta un poquito entenderlo porque no manejo el tema informático y todo eso, pues, pero en lo primero que pensé fue en eso, ¿verdad? Y consultando con gente que sabe, me decían, sí, así funciona ahora el rollo, o sea, nos tienen tan controlados que a ustedes les saben sus gustos, ¿verdad? Pues, con que no nos sepan las mañas, ¿verdad? Ustedes, pero no saben nuestros gustos, etcétera, ¿verdad? Ustedes buscan algo y rapidito tienen 10 anuncios similares a lo que estaban buscando. Eso pasa en Facebook, en las redes sociales, y funciona de esa manera, ¿verdad? O sea, es por ese control que ejercen sobre nosotros. El famoso Facebook, ¿verdad? Nos conoce más de lo que nosotros pudiéramos conocernos. ¿Por qué? Porque desde el inicio que abrimos nuestra cuenta les dimos nuestros datos, ¿verdad? Nuestra edad, porque para abrir la cuenta tuvimos que dar nuestra edad, decía que teníamos que ser mayores, ¿verdad? Y otros datos que nos piden u otros que nosotros mismos voluntariamente accedemos a consignarlos ahí. Entonces pasa a ser eso de dominio de, ¿cómo se llama el cuate? De Zuckerberg, ¿cómo se llama el dueño de Facebook, ¿verdad? Y sus socios, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿verdad? Tiene acceso a esa información. Entonces, nosotros mismos proporcionamos ese control que ejercen sobre nosotros. Acá yo pongo otro ejemplo. Yo suelo ser muy apático de las rifas, de los concursos y eso, aunque sean reales, nunca me gano nada. Entonces, para estas fechas, ahorita que viene el Día del Cariño, el Día de la Madre, Navidad, etcétera, muchos establecimientos, muchos comercios hacen rifas, entre comillas, ¿verdad? Porque en algunos dice, llena este cupón y se va a ganar una camioneta último modelo, no sé qué. Y entonces uno viene y lo llena, ¿verdad? Le piden su nombre, su DPI, su número de teléfono, dirección, correo electrónico, tarara, ¿sí? Depositan ustedes el cupón en el buzón respectivo. Si bien les va, se enteran si alguien se ganó la bendita camioneta, si bien les va. Si no, la bendita rifa nunca la hicieron, todo era una farsa. ¿Dónde está el negocio? A ver, ¿cuál es el negocio ahí? ¿Qué piensan ustedes? La información que proporcionamos. La información que proporcionamos, ¿verdad? ¿Sí? Se quedan con nuestros datos y arman sendas bases de datos que luego las venden, ¿sí? A las empresas que se dedican a ofrecer préstamos, a los mismos bancos, entre los bancos
intercambian la información y luego nos llaman, ¿verdad? Ustedes, miren, aquí le estamos llamando de, no sé, el Banco Verde, para no mencionar un nombre específico, no vaya a ser que alguien trabaje ahí y se me ofenda, ¿verdad? Le llamamos del Banco Verde o del Banco Amarillo, del Azul o del Rojo, ¿verdad? Para ofrecerle una tarjeta de crédito, hoy por ser su cumpleaños le damos un préstamo de 50,000 quetzales sin fiador, y uno, lo primero que dice, mire usted quién le dio mi número. Bueno, uno mismo se los da, o sea, directa o indirectamente, ¿verdad? Entonces, por más que antes los números telefónicos, me acuerdo yo que eran, pues uno trataba de mantenerlos bien privados, ¿verdad? Ahora no. Ahora se arman 5 o 6 grupos de WhatsApp y todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y si no es fácil conseguirlo, ¿verdad? Entonces, ese control que ejercen sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, son 2 ejemplos, pueden haber más, pero yo les pongo esos 2 ejemplos, ¿verdad? Y esto de las rifas que a mí me llama la atención, porque yo estoy convencido que más que se va a rifar una cafetera y la bendita cafetera, a saber si la rifaron, pero sí, se quedaron con sus datos, ¿verdad? Entonces yo pues, amablemente recibo el coposito, pero no, ¿verdad? Ni siquiera de esos de cuando uno echa gasolina en la Shell, por ejemplo, que le dan a uno una cosa un raspable y que entre a no sé qué, yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Ustedes me perdonan, pero no sé si he dejado de ganar los premios que ahí anuncian, ¿verdad? Ustedes probablemente, pero la verdad es que ya les digo, o sea, cuando de vez en cuando miro algo serio y he participado, no me he ganado nada, entonces ni modo. Bueno, perfecto. Pues estas son las 10 famosas estrategias de Chomsky, ¿verdad? Se le atribuyen a él. Este señor es un famoso lingüista estadounidense, ¿verdad? Muy crítico de los sistemas de gobierno de Estados Unidos, incluso ahorita con el último gobierno que entregó el poder del señor Trump, ¿verdad? Y otros que han estado en el poder. Él ha sido muy crítico, ¿verdad? Él es, pues, de línea un poquito más socialdemócrata, ¿verdad? Y entonces se ha convertido estando en Estados Unidos, incluso en crítico de sus propios gobiernos, ¿verdad? Entonces, pues tiene peso, ¿verdad? Porque no las escribió cualquier pelado por ahí, ¿verdad? Sino que fue este señor. Pues espero yo que hayan comprendido un poquito esto. Insisto, les voy a poner ese material audiovisual donde seguramente mejor que su servidor, estos compadres de Colombia explican también estas estrategias y ponen ejemplos, y seguro con eso ustedes van a amarrar bien el tema. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Que ustedes vayan pensando en hechos de la vida real que han pasado, que están sucediendo, ¿verdad? Y que puedan relacionarlos con estas estrategias, porque eso les va a ayudar para hacer el laboratorio que va a hacer sobre este tema, ¿verdad? Creo que por aquí tengo para cerrar el asunto. Miren, pues aquí creo que mejor le agregué algo a estas presentaciones. Para los que medio le atinamos el inglés, pues más o menos sabemos qué dice ahí. Y si no le atinamos del todo, pues aquí está más o menos la traducción, ¿verdad? Sí. En otros pueblos lo dicen diferente, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Nos pip encima y los medios dicen que está lloviendo, ¿sí? ¿Quiénes cantan en nosotros? Pues ya lo explicamos, ¿verdad? Sí. Había una vez un pueblo ignorante, pero tan ignorante que sabía más de fútbol, el distractor por excelencia, ¿verdad? En muchos países, que de sus propios derechos, ¿sí? Así como para cerrar con broche de oro esto, ¿verdad? Gracias, yo espero que por mi parte, pues el tema haya quedado bastante claro, insisto, seguro lo van a reforzar con ese material que les voy a poner. ¿Dudas, preguntas, aportes, sí? Reclamos, demandas,